Hay nombres que simplemente definen una era, ¿no? Y si hablamos de fotografía, ese nombre es, sin duda, Kodak. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias de negocios más fascinantes y, la verdad, más trágicas. La del ascenso y la caída de un gigante que, irónicamente, inventó la misma tecnología que lo terminaría hundiendo. Para que entendamos bien la dimensión de esta caída, primero hay que entender qué tan alto, qué tan grande era Kodak. Por décadas, Kodak no era una opción más, era la fotografía. Su nombre era, literalmente, sinónimo de capturar un recuerdo, de congelar un momento para siempre. Entonces, a ver, ¿cómo fue que Kodak construyó este imperio que parecía, pues, indestructible? Todo arrancó con una idea muy simple pero que fue absolutamente revolucionaria. Esta frasecita de George Eastman, allá por 1888, lo cambió todo. Su visión era brillante. Quería que la fotografía dejara de ser algo súper complicado y caro, algo solo para profesionales, y se convirtiera en algo que cualquiera pudiera hacer. Y vaya que lo logró. La genialidad del modelo de Kodak estaba en lo simple que era. No se trataba solo de vender cámaras baratas, para nada. Se trataba de crear un ecosistema perfecto, un ciclo. Comprabas la cámara, claro, pero después necesitabas su película. Y para revelar esa película, ¿qué crees? Usabas sus servicios. Cada foto que se tomaba generaba dinero una y otra vez. Era un negocio redondo, adictivo y súper rentable. Y el resultado de ese modelo fue un dominio absoluto. En su mejor momento, Kodak controlaba cerca del 90% del mercado mundial de películas. Se convirtió en una de las marcas más poderosas del planeta. De verdad, parecía que nada ni nadie podía detenerlos. Y bueno, aquí es donde la historia da un giro tremendo, un giro irónico y al final fatal, porque la amenaza para el imperio de Kodak no vino de afuera, de un competidor, no, nació adentro, en sus propios laboratorios. En 1975, un ingeniero de Kodak llamado Steven Sasson creó esto que vemos aquí, la primera cámara digital de la historia. A ver, era un armatoste, grande, tosco, que tomaba fotos en blanco y negro y sin rollo. Era el futuro, y Kodak lo tuvo en sus manos primero que nadie en el mundo. Pero aquí viene lo increíble, lo que cuesta trabajo creer. Entre que la inventaron y que se fueron a la quiebra, pasaron 37 años. 37. Pensemos en eso un momento. Es casi 4 décadas de ventaja. ¿Cómo es posible desperdiciar una delantera tan, pero tan grande? La respuesta está justo aquí. No fue un error de visión, fue un error de valentía. Fue el miedo a destruir su propio éxito, a canibalizar su negocio. Cuando Steven Sasson le mostró su invento a los directivos, la reacción no fue de ¡bravo, qué genialidad! No, fue de preocupación, casi de pánico. Vieron el potencial, claro que sí, pero lo que realmente vieron fue una amenaza directa al corazón de su negocio multimillonario, la venta de películas. Y es que este era el dilema. Por un lado, tenían el modelo de la película, un éxito probado, que daba dinero constante y con márgenes de ganancia enormes. Y por el otro lado, el modelo digital, un futuro totalmente incierto que amenazaba su negocio principal y que en ese momento no tenía un camino claro para generar dinero. Y la decisión que tomaron fue fatal. Decidieron básicamente meter la tecnología en un cajón, tratarla como una curiosidad lejana en lugar de una prioridad urgente. El objetivo número 1 se convirtió en proteger el negocio de la película sin importar nada más. A partir de esa decisión, Kodak entró en una especie de agonía lenta y dolorosa. Se aferraron a un pasado glorioso mientras el mundo, como era de esperarse, avanzaba hacia el futuro digital. Sin ellos. Y ojo, no es que no hicieran nada. Kodak sí invirtió en lo digital, pero siempre con el freno de mano puesto, con muchísima cautela. Intentaron lo imposible, ser líderes en el nuevo mundo digital sin soltar el viejo negocio de la película. No entendieron que la fotografía ya no era solo para guardar recuerdos, sino para compartirlos al instante. Su cultura corporativa, lenta, conservadora, paralizó cualquier intento real de cambio. A nivel financiero, esta estrategia fue un desastre total. Los ingresos por la venta de película caían en picada, y sus tímidos intentos en el mundo digital, pues simplemente no alcanzaban para compensar esa pérdida. La brecha entre el pasado que se iba y el futuro que no llegaba se hacía cada vez más grande, y Kodak estaba cayendo justo en medio. Y así llegamos al acto final de esta tragedia. La caída, que era inevitable, y la lección, la gran lección universal que nos deja esta historia.
En enero de 2012 pasó lo impensable. Kodak, el ícono, la empresa que prácticamente inventó la fotografía para las masas, se declaró en bancarrota. El gigante finalmente había caído. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Viéndolo ahora, ¿se podría haber salvado Kodak? ¿O su destino ya estaba escrito desde el momento en que decidieron guardar su propio futuro en un cajón? La respuesta, y esto es lo más irónico de todo, es un sí rotundo. Muy pocas empresas en la historia han tenido una oportunidad tan clara, tan de frente. Tenían la tecnología, tenían el talento, tenían los recursos para liderar la revolución digital, no para convertirse en su víctima más famosa. El camino que debieron tomar era doloroso, sí, pero era el único necesario. Requerían el coraje de canibalizar su propio negocio, o sea, de sacrificar la gallina de los huevos de oro. Requería apostar con todo por el software y las plataformas, no por el hardware. Y lo más difícil, transformar una cultura miedosa al riesgo en una cultura de innovación de verdad. Entonces, el punto clave es este, y es muy fuerte. Kodak no murió por ceguera. Murió porque vio el futuro con una claridad absoluta y eligió proteger el presente en lugar de lanzarse a construir ese futuro a tiempo. Y la lección que nos deja esta historia es poderosa y universal. Innovar no es una opción que se toma de vez en cuando o solo cuando las cosas van mal. Es una obligación constante, sobre todo cuando todo parece ir perfecto, porque al final el mercado no castiga a los que cambian, castiga a los que se quedan quietos.